Aquí tenemos un circuito en paralelo. Tenemos de voltaje 30 volts, resistencia 1, 5 ohms, resistencia 2, 5 ohms y resistencia 3, 10 ohms. Nos piden calcular la resistencia equivalente en el circuito, la corriente eléctrica generada por la fuente, la corriente eléctrica a través de cada una de las resistencias y el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente, o sea, pasar de este diagrama a este, obtener una resistencia que sea equivalente a estas tres que tenemos acá. Para eso vamos a utilizar estas fórmulas que son de los circuitos en paralelos. Y aquí me dice que para calcular la resistencia equivalente, yo tengo el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1, más el inverso de la resistencia 2, más el inverso de la resistencia 3. Entonces anoto 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia 1, que son 5 ohms, más 1 entre la resistencia 2, que también son 5 ohms, más 1 entre la resistencia 3, que son 10 ohms. 1 sobre resistencia equivalente es igual, 1 entre 5 me da 0.2, 1 entre 5 me da 0.2 y 1 entre 10 me da 0.1. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 0.2 más 0.2 más 0.1, que son 0.5 ohms. Pero todavía no termino. Resistencia equivalente está dividiendo, entonces pasa multiplicando y esta que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces resistencia equivalente es igual a 1 sobre 0.5 ohms. Y 1 sobre 0.5 ohms me da a 2 ohms. Ya obtuve una resistencia que es equivalente a estas tres y es de 2 ohms. Ahora sí, me voy a calcular la corriente generada por la fuente. Y utilizo la ley de Ohm, que me dice que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Cuál voltaje? El voltaje total. ¿Cuál resistencia? La resistencia equivalente. Entonces tenemos 30 volts entre 2 ohms. 30 entre 2 me va a dar 15 amperes. Ya tengo la corriente generada por la fuente y eso me da 15 amperes. Ahora bien, me voy a calcular la corriente eléctrica en cada una de las resistencias. Tengo la corriente en 1, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál voltaje? El voltaje que pasa por la resistencia 1. ¿Cuál resistencia? La resistencia 1. Y esto es igual, todavía no sé cuál es el voltaje 1, pero sí sé cuál es la resistencia 1, que son 5 ohms. Entonces, para poder obtener esto, todavía me hace falta conseguir el voltaje 1. Entonces, la corriente en la resistencia 2 es igual al voltaje que pasa por la resistencia 2 entre la resistencia 2. Y eso va a ser, todavía no obtengo el voltaje que pasa en la resistencia 2, pero sí tengo la resistencia 2, que son 5 ohms. Igual para la corriente que pasa por la resistencia 3 es igual al voltaje 3 entre la resistencia 3. Y en este caso la resistencia 3 son de 10 ohms. Entonces me faltan obtener estos voltajes, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Y si me voy a la fórmula
de los circuitos en paralelo me dice que el voltaje de la fuente, o sea, 30 volts, es igual al voltaje de la resistencia 1, es igual al voltaje en la resistencia 2, es igual al voltaje en la resistencia 3. Entonces, sabiendo eso, yo ya sé que el voltaje 1 son 30 volts, el voltaje 2 son 30 volts y el voltaje 3 son 30 volts. Entonces, ahora sí ya puedo utilizar mi ley de Ohm, 30 volts y 30 volts. 30 entre 5 me van a dar 6 amperes. 30 entre 5 me dan 6 amperes. Y 30 entre 10 me van a dar 3 amperes. Y si me fijo en mi fórmula, me dice que la corriente generada por la fuente, que son 15 amperes, es igual a la corriente en la resistencia 1, que son 6 amperes, más la corriente en la resistencia 2, que son 6 amperes, más la corriente en la resistencia 3, que son 3 amperes. Entonces, si yo lo sumo, me dan 15 amperes, que esto es lo mismo que la corriente generada por la fuente. Entonces, con eso yo compruebo que mi problema es correcto.